Hola con todos. En este video trataremos de responder a la pregunta de ¿las escuelas es una institución que contribuye a la igualdad de oportunidades para todas las personas de una sociedad o, por el contrario, es una institución que garantiza que las desigualdades sociales se perpetúen? Para poder contestar esta pregunta necesitamos primero tomar en cuenta las siguientes definiciones. Educación. La educación, según Deval, es la transmisión de las culturas que las generaciones adultas realizan a las jóvenes para una socialización metodológica. Y según Brinkhaus y McPherson, esto sirve para crearse a uno mismo, es decir, tener autonomía. Esta definición de Brown y McPherson sería la definición de educación en su estado puro, la cual nos permitiría llegar a tener un criterio, una independencia y una libertad humana. Lo segundo a tomar en cuenta es la definición de escuela, que según Deval en 2010 es el lugar encargado de moldear tu forma de pensar mediante autoridades. En la escuela existen dos tipos, las públicas y las privadas. Las públicas se dicen aquellas que reciben fondos del gobierno y las privadas son aquellas de las que no reciben fondos del gobierno. En las públicas tenemos lo positivo que podemos encontrar en las públicas es que está hecho para el ingreso libre de una sociedad con unas mismas oportunidades de ingreso. Y lo negativo es que como es público, lleva un sistema controlado por el gobierno, lo cual le permite a estas autoridades ser el control para formar estas clases sociales. Mientras que la privada, en lo positivo, te da una opción de elegir una escuela que se adapte a lo que uno quiere. Y lo negativo es que si es que se maneja en exceso lo de privado y se le da prioridad antes que lo público, las escuelas se pueden transformar en un mercado de estudiantes. Lo siguiente a tomar en cuenta es el término institución, que según Collando es un sistema de pautas sociales relativamente permanente y organizado que formula ciertas conductas sancionadas y unificadas con el propósito de satisfacer y responder a las necesidades básicas de una sociedad. ¿Qué quiere decir? Que las instituciones es simplemente un sistema donde un grupo de personas reunidas se plantean su manera de pensar y en base a su carácter crítico, a sus conductas, velan por un ingreso de las personas acorde a sus criterios. Ese, el último término a tomar en cuenta es el término de igualdad, que según Ferrajoli en 2009, antes de responder esto, se debe plantear las dos siguientes preguntas. ¿Por qué razones es la igualdad? ¿Y por qué razones el principio de igualdad se consagra en todos los ordenamientos avanzados como norma de rango constitucional, fundamento del constitucionalismo democrático? Son dos respuestas. La primera es porque somos diferentes, en el sentido de diversidad de personas, es decir, conciernen a las diferencias de sexo, de nacionalidad, de lengua, de religión, de oportunidades políticas, de condiciones personales y sociales. Y otra razón es porque somos desiguales, en el sentido de diversidad en las condiciones de la vida material y sociales, que conciernen a los obstáculos de orden económico y social. Entonces, ya que todos somos diferentes y somos desiguales, necesitamos un universalismo de los derechos conferidos a todos, ante todo, por así decirlo, constitutiva de la unidad política de aquellos entre los que se predica, y por ello de la unidad y la identidad de un pueblo en el único sentido de que puede hablarse de tal unidad y en que tal identidad merece ser perseguida en un ordenamiento democrático llamado igualdad. Una vez revisados estos términos, podemos responder a la pregunta. Y la respuesta sería que depende de la prioridad educacional o institucional que se halle como eje transversal. ¿A qué me refiero al decir que se halle como eje transversal? Lo explicaremos mediante el siguiente ejemplo.
¿Qué es un eje transversal? Supongamos que tenemos un conjunto de temas. Cada uno de estos puntos representará un tema diferente. Un eje transversal será el encargado de unir estos puntos, que estos puntos guarden relación con el tema. Supongamos que tenemos un conjunto de temas, los cuales son institución, educación, escuela y desigualdad e igualdad. En este caso, para responder a la pregunta, si es que las escuelas es una institución que contribuye a la igualdad, el eje transversal debería ser la educación, ya que si la educación actúa como eje transversal relacionando la escuela, la institución, la desigualdad desaparecería, ya que la educación en su estado puro contribuye a la igualdad, formando a seres humanos autónomos, con libertad, criterio e independencia. Ahora, ¿qué pasaría si el eje transversal dejara de ser la institución, la educación, y empezara a ser la institución? Entonces, la educación sería solo un segmento en segundo plano a cumplir, donde la escuela y la institución la formarían en una desigualdad, ya que como institución es es el eje principal. El concepto de institución nos decía que una institución es una formación social con a fin que un grupo critique quienes entran y quienes salen en este orden social. Entonces, si la institución se plasma como un eje transversal, la educación se iría a un segundo o tercer plano, donde la escuela se regiría por normas educativas que contribuirían a una desigualdad, como por ejemplo en el Ecuador, como veremos en la siguiente explicación. Lastimosamente en Ecuador tenemos un ejemplo de desigualdad que, si bien Gottschall en 2009 analizó una institucionalización de la educación en Quito, donde cuales los alumnos de un instituto educativo X y un instituto educativo Y son comparados para consagrar a unos como buenos y otros como malos. El sistema educativo X era fiscal, mientras que el sistema educativo Y era privado. El sistema educativo fiscal se consideraba en menor rango que el sistema educativo Y, ya que por voces de la sociedad se veía como existían expresiones como ¿cómo le vas a mandar a ese colegio donde hay full hongos? Donde la familia no posee ni la cuantía de recursos ni prestigios de los grupos familiares como aquellos que asisten a los mejores colegios privados, el privado en el cual hay que pasar primero una revisión minuciosa de los simples datos identificados del aspirante, lo cual incluye por supuesto los datos familiares o su expediente escolar sintetizando la libertad de calificaciones y al cual se adiciona necesariamente una nueva examinación constatatoria de sus habilidades en matemáticas, literatura, idioma extranjera y de aptitud en general. Este ejemplo que nos da Gottschall nos hace ver claramente que hay un ritual de aceptación en el colegio privado a diferencia del colegio público. La marca de quienes sufren un acceso desigual al mercado de bienes culturales, que es también un mercado de bienes simbólicos, que es lo cual tiene a tratar al individuo como quien es y cómo debe tratarse tal o cual alumno, ya que cada uno de ellos representa su yo en la medida del símbolo positivo o negativo con el que se etiqueta espacios de relevancia para la formación del yo. Por lo tanto, instituir no es solo decirle a uno quién es, sino obligarlo a aceptar los atributos, competencias o insuficiencias que le han sido asignadas y por tanto
constreñidos a pensar a sí mismo y comportarse como una función social lo exige. Esto pasa cuando el eje transversal es netamente institucional y se le deja en segundo plano a la educación. Muchas gracias. Estas son las fuentes utilizadas para realizar este trabajo.